Hola muchachos, el día de hoy vamos a analizar el tema tipos de empresas. Recordemos que la empresa es una entidad económica que produce bienes o servicios. Ahora, como lo indica el esquema, las empresas se clasifican según su forma jurídica, según la procedencia de su capital y según su actividad económica. Vamos a analizar cada una de ellas. La forma jurídica tiene tres tipos de empresas. La primera es unipersonal, que es una empresa donde hay un solo dueño. Podrían entrar aquí las microempresas o los changarros, las tiendas, las papelerías, etc. Punto número 2. La sociedad colectiva. Son empresas donde hay muchos socios. Cada uno de los socios aporta parte del capital y recibe proporcionalmente los beneficios en ganancias. Ahora bien, la sociedad colectiva puede tener diferentes razones sociales. Algunas de estas razones sociales que pueden tener las organizaciones colectivas son el SADCB. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que deben de tener mínimo 5 socios. Además de que si en algún momento se comete un fraude, estas personas tienen la obligación de responder con sus bienes. Estas empresas pueden designar a un representante legal o bien un socio asumir la parte legal de la empresa. La otra razón social puede ser SADRL, que es Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Las características son muy parecidas a las de SADCB. La única diferencia es que al ser una responsabilidad limitada, en caso de alguna pérdida, los socios no tienen la obligación de responder con sus bienes. Y finalmente, otra de las razones sociales más ocupadas en México es SC, que es una sociedad civil. Son empresas generalmente más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de la escuela, nosotros somos una sociedad civil. Y el punto número 3 serían las empresas cooperativas, que es cuando los socios comparten responsabilidades y participación en ganancias. Es decir, ellos mismos trabajan en la empresa como gerentes, como obreros y obviamente también participan de lo que se gane en la empresa. Como ejemplo de estas organizaciones podemos tener la Cooperativa Pascual, que fabrica refrescos. Podemos tener Caja Popular Mexicana, que se dedica a hacer préstamos, y Cementos Cruz Azul. La segunda división de las empresas es según la procedencia de su capital, y estas pueden ser públicas o privadas. Las empresas públicas son aquellas que dependen exclusivamente del gobierno. Entre ellas tenemos localmente Operagua, o podemos tener CFE, podemos tener Pemex también. Y las privadas pues son todas aquellas empresas que como tal tienen un capital privado. Localmente podemos mencionar a la empresa Alpura, Coca-Cola, y todas estas empresas no necesariamente tienen que ser tan grandes, pero su capital, repito, es de origen privado. La tercera división de las empresas es según al sector al que pertenecen. Recordemos que económicamente existen en nuestro país 3 sectores básicos. El sector primario son aquellas empresas que extraen la materia prima de la naturaleza, todas aquellas referentes a la minería, a la ganadería, agricultura, pesca y algunas otras actividades. El siguiente sector es el secundario, que son todas aquellas empresas de transformación o manufactureras, es decir, son todas aquellas que hacen productos utilizando la materia prima que extrajeron las empresas del sector primario, hablando de alimentos cosméticos, ropa, comida, etc. Y finalmente, el sector terciario es aquel que se encarga de comercializar
todos estos productos ya terminados. Un ejemplo de este tipo de empresas pudieran ser los centros comerciales. Muy bien, muchachos, con esto terminamos con el tema clasificación o tipos de empresas.